Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un honor y un gozo poder saludarles nuevamente, amados hermanos. Gracias por estarnos viendo en esta ocasión. Tenemos un enorme gozo poder transmitirle nuevamente la palabra del Señor. Estamos en el día 6 de Una vida con propósito y hoy tengo el gusto de saludar y estar tenemos compañía, los pastores Mario Yáñez y el pastor Juan Iber estarán comentando el día de hoy. Así es que, bueno, les invitamos para que no se desconecte, sino que esté con nosotros y en breve comenzamos. Si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Bienvenidos, amados hermanos. Nuevamente nos da mucho gozo poder estar con ustedes y hoy quisiéramos saludar a nuestros pastores que están con nosotros. Pastor Juan, bienvenido, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Tomás, me da mucho gusto estar contigo y también con la audiencia compartiendo la palabra del Señor. Es una gran bendición esta tarde poder hacer una reflexión basado en la palabra del Señor. Y también tenemos con nosotros a nuestro supervisor del territorio sur central, nuestro hermano Mario Yáñez. Bienvenido, pastor. Gracias por la bienvenida, un gusto estar con ustedes nuevamente. Así es que pongan atención en este día, creo que vamos a ser bendecidos todos los que estamos acá en el estudio y todos los demás también. Creo que hay bendición para ustedes y para nosotros. Creo que ya somos los tres mosqueteros en este asunto. Así es, bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Hoy estamos en el día 6 de este programa que tenemos 40 días de una vida con propósito basado en el libro de Rick Warren. Queremos compartir el día 6, el día de hoy, y hoy tenemos una pregunta o una incógnita que a veces nosotros nos hacemos. Bueno, el lema general es ¿para qué estoy aquí en la tierra?, ¿verdad? Pero el día de hoy, el tema es la vida es una asignación temporal. Y bueno, pues con esto queremos comenzar. La vida es una asignación temporal y está basada en el Salmo 39, verso 4, que dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Pastores, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil, dijo un pensador irlandés del siglo XX llamado Lewis. No sé qué opinan ustedes. Todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. No sé qué puedan decir a esta frase de este pensador inglés. Bueno, en primer lugar me gustaría rezar un poquito nada más a la asignación temporal, porque ese tema está relacionado concretamente con la brevedad del tiempo que estamos en esta tierra, ¿no? Y esto no es a causa del COVID-19, no es a causa de eso. Y cuando vemos esta frase tan importante, tan interesante, tenemos que entender realmente qué es lo que está detrás de esa frase, detrás de la palabra, porque cuando veo todas estas situaciones, me he encontrado con una serie de situaciones en estos días. Estuve pensando, por ejemplo, hablando de este momento, ¿no? O de esta frase. Y decía, bueno, hay personas que están pensando normalmente en que ellos o ellas van a renacer, ¿sí? Van a nacer en algo más posteriormente.
pero siempre se piensa en la muerte. Hay un momento de muerte. Incluso los que adoran la muerte, ellos también saben que hay un momento de muerte. Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros y alrededor de la Biblia y todo lo que salga a la luz de ella, vamos a comprender y entender que hay una brevedad de tiempo para todos en esta tierra. Así es, bueno, pensando en lo que acabas de mencionar, ¿cuánta gente cree en el asunto de la reencarnación? Que en realidad, bueno, es un mito o algo que la gente se hace, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que hay una sola vez la muerte y después de eso el juicio. Pastor Juan, todo lo que sea eterno es eternamente inútil. Todo lo que no sea eterno, ¿verdad? Es eternamente inútil. Desde luego, si uno lo mira desde el punto de vista espiritual, vamos a concluir que así es. Sin embargo, también hay que reconocer que por otro lado hay cosas que son temporales y que son muy buenas, son excelentes, ¿no? Por ejemplo, la convivencia, la familia, los triunfos que uno puede tener en la educación, etcétera, ¿verdad? Cada logro que uno consigue en la vida es muy bueno, pero cuando comparamos todo esto con lo eterno, prácticamente se vuelve inútil, ¿no? No tiene ningún valor relacionado a la eternidad, puesto que la eternidad es mucho más importante y más cuando lo tenemos bien definido. Que bueno, la Biblia nos enseña que después de la muerte hay dos lugares eternos, el cielo o el paraíso de Dios o el lago de fuego, donde las personas estarán distantes, lejos de la presencia de Dios. Entonces, yo podría decir sí y no, ¿verdad? Pero comparado al eterno, a lo divino, definitivamente que sí, todo lo temporal pues es inútil, ¿no? Ok, bueno, pues hemos visto que la vida se puede comparar a muchas cosas. El día de ayer la pastora Nayeli y Livni hablaban acerca de cómo se compara la vida en esta tierra. Y recapitulando un poquito, ayer hablaban acerca de que la vida, algunos la comparan a tres cosas, que es una carrera, es una montaña rusa o es una fiesta. Pero la Biblia nos muestra que la vida es una prueba, que es un fideicomiso y una asignación temporal. Basado en esto, que la vida es una asignación temporal, quiere decir que la vida es algo leve. El día de ayer recibíamos una noticia por ahí de una compañera, de una esposa, de un pastor, que bueno, pues falleció y yo me acuerdo de esta pastora muy claramente desde joven que la conocí. Y el día de ayer Dios la llama a su presencia. Bueno, ahorita con todo esto que anda rondando la muerte con el asunto del COVID-19, ¿verdad? La gente tiene temor, tiene miedo a morir. Y es que en realidad la Biblia habla de la brevedad de la vida, que esto va parejo, ¿verdad? La muerte no es solamente un asunto de por vejez o por cualquier cosa que la gente pueda pensar, sino que la muerte puede llegarle tanto a un anciano de 99 años como a un niño de 2 meses. Puede llegarle. Entonces, en esa asignación temporal, la Biblia nos menciona varias cosas, pero en realidad, varios pensadores de la Biblia dijeron que la vida es breve. Por ejemplo, el salmista David la compara como una flor que en la mañana florece, crece y en la tarde se seca, es cortada y se seca. Entonces, es muy breve la vida. Ahora, Job nos dice en el capítulo 8, versículo 9, dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. No sé cómo ven ustedes esto, cómo compara Job que es solamente una sombra, que la sombra pasa rápidamente, Pastor Mario. De hecho, tengo algo aquí del Salmo 39:4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice o expresa David y dice esto: Señor, recuérdame, y eso me llama la atención, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Y luego no solo eso, sino dice, recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida en esta tierra. Wow, ok.
Sí, o sea, me llama la atención esta traducción, sobre todo para este versículo, pero también está el otro, el Salmo 119, 19. Algunos creen que lo escribió precisamente David, otros dicen que pues es donde se basa para cantar y adorar al Señor y enseñar principios a Salomón. Pero también en esta traducción, en esta traducción actual dice, estoy de paso en este mundo. Así es. O sea, qué interesante cómo los héroes de la fe, aquellos que tenían un corazón para Dios de una manera muy especial, que honraron a Dios en todo, pensaban en el asunto de la vida en esta tierra como algo precisamente fugaz, que era así como una sombra, ¿no? Se apaga esa lámpara y se va la sombra nuestra en esta tarde, ¿verdad? Y no importa, ¿verdad? No importa cuántos años se pueda vivir sobre este planeta. Hablamos, por ejemplo, que antes del diluvio, Matusalén, que es el hombre que cuya vida fue más larga, se habla de que vivió 969 años. Y cómo vemos que esta cantidad de años sobre la tierra se viene reduciendo, ¿no? Luego Dios en capítulo 6 de Génesis, cuando va a enviar o va a permitir el diluvio, dice Dios que por causa de la maldad del hombre sus días van a ser 120 años. Y más tarde Moisés en el Salmo 90 dice 70 u 80 años los que son más fuertes. No importa cuántos años vive el ser humano sobre la tierra. Puede ser 5, 10, 50, 100 años, 120 años. Comparado con la eternidad, esto es brevísimo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia menciona que es un soplo, que es como la flor del campo que aparece por la mañana y que por la tarde ya no está, o como la neblina que desaparece cuando aparece el sol. Entonces es muy importante que cada ser humano considere que su vida en esta tierra es temporal. Y es muy, pero muy fugaz. Sí, es realidad. Nuestro paso por este mundo es temporal y breve, según lo que hemos explicado. La Biblia nos menciona eso, pero debemos pensar en esto mientras la gente del mundo solo se preocupa por las cosas que suceden en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Por lo tanto, si estás en Cristo, tú o yo, cualquiera de los que hemos recibido a Cristo, nuestra verdadera patria, ahora sí, nuestra estancia que va a durar o a permanecer más tiempo, sin duda alguna, si estamos en Cristo, es el cielo. Pero hace ratito lo mencionaba el pastor Juan, que hay solamente dos cosas, el cielo y el infierno. Pero qué triste, si tú que no conoces a Cristo y nos estás viendo en esta tarde, no estás preparado en esta vida. A lo mejor tú digas, bueno, tengo mucho tiempo, pero hemos escuchado que la vida es breve. Ahora, lo breve que tenemos aquí es suficiente el tiempo, como quiera que tenemos, para arrepentirnos. No importa si son 10 años, 15 años, para todos hay la oportunidad. El tiempo que Dios nos deje en esta tierra, sin duda alguna, que es el tiempo suficiente para reconocer que tenemos que recibir a Cristo para vivir con Él eternamente, porque si el tiempo es breve aquí en la tierra, entonces sí va a haber una eternidad. ¿Y a dónde quieres pasar la eternidad tú que me miras? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Que eso sería algo también muy importante para nosotros. Aquí lo importante entonces es que en la brevedad, pastor, que tenemos en la tierra, podamos ahora sí tener la oportunidad de encontrar a Cristo y de recibirlo para que nuestra eternidad, que esa sí va a ser muy larga, pueda ser una eternidad buena y que no haya sufrimiento como lo que describe la palabra del infierno. De hecho, cuando vamos a la historia del mundo en sí, del ser humano, desde que es formado en esta tierra, traído a esta tierra, me llama la atención, número uno, que fue establecido, puesto, creado en este mundo para que viviera eternamente. Número uno. Número dos, Dios nunca pensó gobernar este mundo. Se había dado todo ese gobierno al hombre para que lo hiciera. Entonces le había dado todas las facultades, pero aparte de eso le había dado vida, y no para que muriera, como hace un momento se dijo, el hombre que vivió más tiempo, que fue Matusalén, y luego ahora cuando dice Moisés que con muchas dificultades llegamos a los 90 años, entonces dice uno, bueno,
¿Por qué tanta diferencia? Si el hombre fue creado para vivir eternamente, pero hubo una situación que se da donde el hombre entrega ese derecho de vida eterna. Luego viene Jesús, ¿para qué? Para volvernos a esa vida eterna. Yo siempre he comentado también esto, pastores. Me han preguntado muchos, bueno, ¿y la vida eterna? Miren, les digo, si no existiera una vida eterna y existe un milenio, son 1000 años de vivir en gozo y alegría. A comparación del tiempo que yo voy a vivir, no sé cuándo voy a morir, de que voy a morir, voy a morir. Pero aquí la situación es de que se dice la misma palabra, hablando escatológicamente, que se van a establecer 1000 años. Y van a ser 1000 años de paz y de prosperidad, de abundancia, y donde no habrá muerte en ese milenio. Y uno dice, 1000 años. Ni Matusalén vivió ese tiempo. ¿Sí? Y nosotros lo vamos a vivir estando ¿en quién? Precisamente en Cristo. No hay esos 1000 años sin Cristo y no hay esa vida eterna, como decías, Pastor Tomás, sin Cristo. Así es. Pastor Juan. Sí, mi hermano Tomás, pensando en lo fugaz que es la vida, es muy importante que el ser humano no desarrolle apego entonces a este mundo, ¿verdad? Porque entonces le vamos a dar mucha importancia a lo material, a lo temporal, a lo terreno. Hay mucha gente que invierte su vida por ejemplo, en los estudios, que no es malo, es bueno, pero luego se dedica a trabajar porque tiene el interés de juntar una gran cantidad de dinero. O algunos también piensan en comprarse un buen carro o propiedades y trabajan para eso. Su apego está en el mundo material, en el mundo terrenal, en el mundo temporal. Es muy importante que si yo me doy cuenta que mi vida es fugaz, entonces, es decir, voy de paso en este mundo, debo de hacer aquello que tiene una connotación eterna, una repercusión eterna, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que lo que es eterno es Dios y sus asuntos. Así es. Y es que en realidad, ¿cuánta gente, verdad, pastores, vive como si su mundo, o sea, toda su vida fuera esto? Están acumulando y acumulando cosas materiales, de tal manera que se olvidan completamente de que la vida es breve. Entonces, en ese sentido, nosotros los que hemos conocido al Señor, los que leemos la palabra, nos damos cuenta que sí es cierto, tenemos nosotros que ver por nuestros hijos, que pues sí es posible hacer un patrimonio aquí en la tierra, porque nuestros hijos tenemos que dejarles algo cuando nosotros vayamos a morir. Pero no es el todo del hombre, el fin no es ese, el fin es hacer algo, pero a la vez planear algo mejor para la vida eterna, porque la eternidad es más real, mucho más tiempo que el que vamos a vivir aquí en la tierra. Sí, realmente lo que se dice aquí es que el hombre no se aferre, el ser humano no se aferre a los éxitos temporales. Por ejemplo, todos vamos tenemos necesidades financieras, tenemos necesidades de casa, de comodidades, todos, sin excepción. Y Dios no está en contra de ello, Dios no está en contra del dinero, pero está en contra de los afanes, que nos afanemos demasiado en los éxitos temporales, en los éxitos que no van a ir con nosotros. Alguien decía, ¿qué pasa? O que lo terrenal desplace a lo eterno. No, es que eso es lo que ha pasado. Desde que logró Satanás convencer a Eva y luego a Adán, pasó eso precisamente. O sea, desplazaron al hombre, ¿de qué? De la vida eterna, de la vida eterna que se le había dado en ese momento y que venía en un futuro. Pero decía hace un momento, entrega esa vida eterna por cuestiones temporales de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Si vemos allí, ¿era temporal lo que quería saber de alguna manera lo que se le propone a Eva? Sí, era temporal. Sí, así es. Pues es en realidad lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no dejarnos nosotros llevar también por el quehacer terrenal completo, porque si basamos nuestro fundamento completamente en esta brevedad de la vida, es ahí donde el hombre termina perdiéndolo todo, ¿verdad? Porque en realidad el tiempo que vivimos es corto. Ahora, la cuestión es que en la tierra no podemos tenerlo todo, dice el escritor, ¿verdad? No podemos tenerlo todo, ni debemos vivir para ello, esa es otra cosa. No podemos amoldarnos ni adaptarnos a las prioridades y afanes del mundo, y mucho menos hacernos iguales a la gente de este mundo. O sea, porque los reinos de este mundo tratan de basar
su riqueza, su tiempo, en que ese reino perdure muchos años. Por ejemplo, vemos los reyes de España, los reyes de Inglaterra, que ellos van haciendo allí toda su dinastía, sus seguidores saben que no hay otro más que tiene que ser ellos mismos, la familia, las que van a heredar eso. Y el reino sigue en la propia familia. Pero nosotros, cuando hablamos de un reino, bueno, nos estamos refiriendo al reino eterno, no al reino temporal, porque si basamos eso en el reino temporal, prácticamente qué tal y a Dios le place llevarnos como aquel de la palabra que dice que había hecho muchos bienes y le dijo a su alma, gózate, bebe y disfruta. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, necio? Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has tenido, lo que has hecho, ¿de quién va a ser, verdad? Entonces, aquí es lo importante, que nosotros no debemos de afanarnos a hacer las riquezas o todas las cosas que hacemos para quedarnos en este mundo. Porque la vida, decía el pastor Juan, que citaba la escritura, que son 70 años y en los más robustos 80. Bueno, hay algunos que pasan, hay pueblos que hemos visitado que la gente vive hasta 100 años. Visitaba yo un pueblo de Oaxaca hace algunos años, donde yo siempre salía a la calle y mira cuántos ancianos salían y me decían, ese tiene 90 y tantos, y caminando el anciano, ese tiene 80 y tantos, y yo decía, wow, yo quisiera vivir tantos años. Pero cuando voy a la Biblia, voy a la palabra, que la Biblia me dice que después de 80 años es trabajo y molestia, digo, bueno, pues que sea mejor lo que el Señor quiera darme. Que sean 80. En ese sentido es que la declaración primera, o creo que fue una pregunta, o fue declaración, ¿verdad? Que si no es eterno, entonces es inútil. En ese sentido es que habla el escritor, ¿no? De que uno puede juntar en este mundo muchísimas ganancias, muchísima fortuna, pero cuando tienes que partir de este mundo, nada te vas a llevar, pues, ¿no? De ahí que este señor de la Biblia dijera, o en el momento que exclama, ahora sí, alma, disfruta porque ya trabajaste mucho, ahora te toca disfrutar, y resulta que esa noche vienen por él y se lo llevan, ¿no? Me viene a la mente una petición que hizo Alejandro el Magno de su reino. Y también su fortuna fuera siendo regada camino al panteón, ¿no? Y la tercera petición era que sus manos salieran del ataúd. ¿Y cuál fue el punto acá? Bueno, es que él dijo, aun cuando sean los mejores médicos de mi reino, no tienen potestad para librarnos de la muerte. Ahí se ve entonces que el esfuerzo humano en un momento dado no tiene validez. Y en cuanto a la fortuna, irla regando en el camino al panteón, él dijo, pues para que nos demos cuenta que nada nos podemos llevar a la otra vida, ¿no? Y las manos vacías fuera del ataúd, dijo él, es para que la gente sepa que venimos con las manos vacías y nos regresamos con las manos vacías, ¿no? Así que vale la pena esforzarse en esta vida, desde luego que sí, pero tener muy claro que nada de lo que es terrenal y temporal nos podemos llevar a la otra vida. De ahí que sea muy importante pensar en cómo construir o cómo hacer tesoros eternos, tesoros para la otra vida. Y Jesús habló en este sentido y dijo, ¿verdad? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ni ladrones minan y roban. Así que hay que trabajar para la eternidad. Así es, Pastor Mario. Yo recuerdo mucho, hablando de esa temporalidad y de pensar nada más en lo terrenal, en los éxitos terrenales o de este mundo. Yo nací con el concepto de que todo lo da Dios y que no necesitas estudiar y ese tipo de situaciones. Cuando yo nazco como cristiano. Pero después me enseña la palabra que necesitaba prepararme. Y alguien en una ocasión comentó algo bien importante. Invierte todo lo que puedas, como que Jesús no
mundo y, no, y su regreso no, va a tardar mucho, sigue adelante. Pero me dijo lo siguiente también, pero en tu vida espiritual, prepárate todos los días o prepárate hoy como que si Jesús viniese mañana por su iglesia. Y creo que ahí es donde hemos nosotros perdido, y voy a hablar de esto, el pastor Tomás decía hace un momento sobre la gente que no conoce a Jesús, sobre la gente que no ha entregado su vida a Cristo, que es necesario que lo hagan. Pero sobre todo la iglesia nos hemos olvidado precisamente de esos principios, que la vida en esta tierra es una asignación temporal, que en un momento dado nos vamos. La pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando a diario? Así es. Hay algo también aquí que queremos señalar, que dice el escritor, dice que al no ser de este mundo, cuando pasamos por pruebas, Dios lo permite, no solo para examinarnos, sino también para no acomodarnos demasiado a lo que este mundo tiene que ofrecernos. Creo que ahí se explican muchas de las preguntas que la gente se hace, aún los cristianos se hacen. ¿Por qué me toca sufrir? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué esto? Es que en realidad, ¿qué pasaría, pastores, si esta vida fuera completamente como lo pintan en las películas, ¿verdad? Todo de color de rosa, que tuviéramos todo, que no hubiera enfermedad, que no hubiera dolor, que no hubiera, que no hubiera noche, como decimos, ¿verdad? Por allí. ¿Qué pasaría si todo fuera bonito? Te aseguro que nadie, miren, si aún con todo esto, aún con todos los dolores que el hombre padece, con todo lo que el hombre sufre, con las deudas que a veces, o los problemas que el hombre se mete, el hombre no se quiere morir. Raro es que escuchamos que alguien quiera morirse, a menos que ya no vea la suya, que algunos tratan de suicidarse, pero bueno, para ellos también hay una palabra, no te preocupes, Dios te ama y también te puede ayudar a salir de todas esas cosas. Pero aunque hay todos esos dolores, esos sufrimientos, el hombre dice, no, yo quiero vivir. Ahora, si le preguntamos al público, a la gente que nos está viendo, ¿cuántos de ustedes se quisieran infectar del COVID-19? Nadie, ¿verdad? Nadie quisiera. ¿Y por qué? Porque la vida es bonita. A pesar de que duele a veces los pies, que duele la espalda, que duele la cabeza, el hombre se acomoda. Pero ¿qué sería entonces, pastores, si Dios no hubiera dejado todo eso? El hombre se acomodaría sin duda alguna que a vivir aquí y no querrían irse a una eternidad, aunque fuera con Cristo, porque lo tuvieran todo acá. No sé cómo lo ven. Bueno, es que creo que es muy difícil para el ser humano pensar en esa eternidad. Por eso muchos dicen que sí existe, y podemos hablar de muchas corrientes de que existe la vida después de la muerte, pero no comparado con las promesas que tiene Dios a través de su palabra. No es esa vida eterna, esa vida hacia donde tenemos que ir y donde llegamos. Me llama mucho la atención, si alguien no lo ha visto, promuevo una película, La Cabaña. Ya la vi 2 veces, y la segunda vez que la vi, pude observar algunas cosas y comprender algunas cosas que no lo hice la primera vez. Una de ellas es cuando está Sabiduría hablando con este personaje principal, se me olvidó el nombre, el cual había fallecido, habían matado a su hija. Y no entendía, y Sabiduría le hace preguntas así, de lo que es realmente Dios, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Y cuando veo esa parte, por un lado, puedo ver el entendimiento del hombre, que la sabiduría del juicio lo hacemos desde nuestra perspectiva, no pensando en lo que hay más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales, como decimos normalmente. Eso es uno. Número 2, cuando él llega a ese lugar, después de la cabaña, o sea, más allá de la cabaña, se encuentra en un lugar maravilloso. Se encuentra en un lugar donde, lo estamos viendo con mi esposa, le digo, oye, me gustaría estar en ese lugar. Y esas respuestas, pues pórtate bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Cuando este padre puede ver a su hija, ¿dónde está? En el lugar donde está. ¿Qué está haciendo en ese lugar? La felicidad de esta niña. Entonces, y allí en ese lugar se le dijo, aquí ya no muere, aquí ya no sufre, aquí ya no hay esto. Entonces, la vida eterna tiene muchos regalos maravillosos. Sí, es interesante. Yo también tuve la oportunidad de ver
la película esta y la verdad que me hizo reflexionar mucho en realidad acerca de que a veces nosotros queremos, o con nuestro egoísmo, con nuestras faltas que tenemos, queremos hacer que Dios se amolde a nosotros y realmente no es así, ¿verdad? Entonces, por eso es que el hombre no se quiere ir de esta tierra a pesar de todo, ¿no? Pero si entendiera la humanidad en realidad lo que hay más allá de la muerte, bueno, todos pensarían, bueno, pues bienvenida a la muerte, ¿no? Pero no, nadie, que si toca la puerta, ¿y quién? Si dijera la muerte, como dice por ahí una anécdota, ¿verdad? Y era un par de ancianos que dijeron, mi amor, yo me quiero morir primero antes que tú. Y él, no, primero yo. Y entonces una noche llegó y tocó la puerta alguien, dice, ¿quién es? Y habló la muerte, soy yo, dice. Entonces la viejita le dice a su esposo, ¿sabe qué te hablan? ¿Tú te querías morir primero? No, ve tú. Entonces ya cuando es la realidad ya nada queremos. Entonces tendremos que aprender en esta tierra a vivir momentos complicados, momentos difíciles. Vamos a seguir en esta vida y teniendo problemas como el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Problemas de pandemia, problemas de pestes, de enfermedades, de terremotos, de desastres naturales. Vamos a seguir viviendo esto porque es parte de Dios, permite todo esto para recordarnos que también, bueno, no tenemos que tener todas las comodidades aquí, porque la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos allá. Aunque tendremos momentos felices, no debemos pretender serlo en un lugar que no nos corresponde, como es la tierra, Pastor Juan. Sí, la intención es que el cristiano, igualmente aquel que no lo es, el hecho de que la tierra sea muy bonita o este planeta sea muy bonita, la vida sea muy bonita, no nos acomodemos a ella porque el ser humano trasciende, va más allá de esta temporalidad. El ser humano es eterno. Y cuando pensamos en que, bueno, a través de Jesucristo, los seres humanos podemos obtener la vida eterna y luego a través de la Biblia descubrimos que la eternidad con Dios va a ser muy bonita, Dios no solamente quiere que pensemos en esa realidad, que es maravillosa, desde luego, pero también quiere que nosotros pensemos cuando se habla de lo temporal que es la vida aquí. También Dios quiere que pensemos acerca de las capacidades que tenemos como seres humanos, de los recursos que tenemos nosotros a nuestra disposición, de todas aquellas habilidades con las que Dios nos ha dotado y también la vida. ¿Qué vamos a hacer con todas esas habilidades? ¿Vamos a invertirlas en el reino de Dios o vamos a invertirlas en otra cosa? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque sí, el cielo espera a todo cristiano, pero ¿cómo esperas llegar allá? ¿Con las manos vacías? ¿O vas a aprovechar que Dios te ha dado recursos, llámense habilidades, talentos, dones, economía, posesiones, lo que sea? Yo conozco a mucha gente, precisamente ayer me tocó orar por alguien, un empresario de aquí de Tuxtla, que está desarrollando proyectos muy grandes. Pero en medio de todos esos proyectos que va desarrollando, él siempre dice lo siguiente, ¿no? La gloria en todo esto es para Dios. Y este edificio y estos recursos que están aquí, pastores, están disponibles para el servicio de Dios. Yo creo que esa parte también es muy importante que se considere, porque no sea que nos esté yendo muy bien económicamente y lo que estemos haciendo sea almacenar, pues, y no invertir en la obra de Dios. La obra de Dios necesita de colaboradores, necesita de socios, de patrocinadores que le inviertan para que la palabra de Dios siga corriendo, siga avanzando. Nada más como un ejemplo, ¿verdad? En todo esto que estamos haciendo ahora, una nueva forma de predicar el evangelio. Para mucha gente esto lo ve muy fácil, pero porque está del otro lado, ¿no? Sin embargo, la inversión que se ha hecho aquí es bastante significativa. Ahora, es aquí donde se requiere pues la inversión de aquellos que tienen para seguir avanzando el reino de Dios. Las habilidades, los talentos, repito, los dones, la economía, etcétera, hay que invertirlo en el reino de Dios para que lo sigamos avanzando. Es decir, para que más gente conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es. Recordando que estamos en la vida, es una asignación temporal,
en realidad, antes que se acaben esos recursos, pastor, yo creo que algo debemos de darle a Dios, ¿verdad? Porque el problema es que cuánta gente se ofende cuando desde estos lugares de las plataformas ahora digitales se habla de finanzas, empiezan a tener tantas reacciones negativas cuando en realidad el reino de Dios también requiere de recursos económicos, ¿verdad? Y antes de que se termine eso, ¿por qué no invertirle a Dios un poco, verdad? De lo mucho que Dios nos da. Así es que no se nos olvide, amados hermanos, que también, por ejemplo, el apóstol Pedro hablaba y él escribía en su carta que dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, que somos solamente un paso en esta tierra, recordando entonces que somos como cuando vamos de viaje, vamos un rato a tal lugar, pero con la misma regresamos. ¿Por qué? Porque no somos de allá, estamos un tiempo, somos extranjeros. Bueno, lo que hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, vamos, pero 10, 15 días, dependiendo el tiempo que tú te programas para estar, pero con la misma tú te sientes incómodo. Me ha tocado estar fuera del país y yo rápido quiero regresar a mi país, a México, a comer acá frijolitos y tortilla, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, que estar allá en otro lado. Entonces, todos sabemos que cuando conocemos a Cristo, volvemos al origen, al diseño original por el cual Dios nos creó, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho para estar con Él. Salimos, yo siempre digo una cosa, que el hombre fue nacido desde el corazón de Dios, del corazón de Dios. Dios nos forma desde el corazón. El hombre también puede decir desde ese momento, pudiera decirse que viene desde la eternidad, porque en la eternidad está el corazón de Dios y de ahí nace el hombre. Y entonces Dios quiere que el hombre vuelva a Él. Y en esta tierra solamente estamos de paso, no somos ahora sí eternos acá. Recordemos entonces que estamos siendo breves en esta tierra, Pastor Mario. Qué interesante es hablando de la brevedad. Y estaba pensando en algo cuando hablaste hace un momento, Pastor Tomás, ahora sí el segmento anterior, comentabas algo sobre que nosotros somos pasamos por unas situaciones de crisis y difíciles. Alguien me preguntó en una ocasión, escuchen bien, amados oyentes, me hace una pregunta bien interesante y me dijo esto: oiga, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? ¿En qué aspecto? Me dice, él no cristiano, un servidor cristiano, me dice, entre ustedes como cristianos y nosotros los no cristianos, entre ti como cristiano y yo como cristiano. Por ejemplo, ¿tú te enfermas? Le digo, sí. ¿Seres queridos fallecen? Le digo, sí. ¿Se enferman de gravedad? Le digo, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y le dije, hay una muy grande, porque voy a pasar tal vez lo mismo que tú pasas, tal vez en cuestiones económicas. Si vemos la crisis ahorita de COVID-19, estamos pasando todos, tanto cristianos como no cristianos, pastores como no pastores. ¿Cuál es la diferencia en ello? Cuando venimos al Señor, es que nosotros estamos viviendo con alguien que está al lado de nosotros, que nos consuela, que nos fortalece, que nos bendice, pero no solo eso, y si nos morimos, nos lleva a la vida eterna. Por ejemplo, Isaac Asimov, o Asimov, dicen algunos, dice él, la vida es agradable. Hablando porque tenemos acá, estamos cómodos con la familia, con los amigos, con los hermanos, con los pastores, ¿sí? Dice, la muerte tranquila, fíjense bien, dice, la muerte tranquila, él la toma de esa manera, pero hace una observación que me llama la atención en esta frase: lo malo es la transición. Y creo que ahí es donde está la situación complicada en este asunto, hablando de lo que no vemos, lo que está después de la muerte, no vemos después de ello. Pero para mí, le decía en una ocasión a mi esposa y a las congregaciones donde he estado, que yo paso de vida a vida, de vida perecedera a vida eterna. A más vida. Sí, a más vida, exactamente. O sea, que para mí, como dice la misma palabra, es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Cierro los ojos aquí y los abro allá con el Señor. O sea, y eso es lo que muchas veces no entendemos, y me llama la atención la frase de Isaac cuando dice, la vida es agradable. ¿Por qué? Porque es agradable tener la vida. Dice, la muerte, dice él, debe ser tranquila para todos. ¿Cuál es el problema? La transición. Y ahí es donde tenemos esta situación difícil, ¿sí? La transición, hacia dónde vamos. ¿Porque vamos a morir? Sí. ¿Nuestra asignación es temporal? Sí.
¿Cómo la estamos tomando? Ese es el punto. Así es. Ahora, pudiéramos decir, bueno, pues en esta vida, si aceptamos a Cristo, porque ¿cuántos predicadores han hablado acerca de que venga Cristo y se acabaron tus problemas, ¿no? No es cierto. Se acaban tus problemas, para de sufrir completamente, y no es así. En realidad, en la Biblia encontramos muchos ejemplos que la vida cristiana no es realmente así como decimos, de color de rosa. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos que el escritor del libro nos menciona, y hablamos acerca de cómo le fue, por ejemplo, a Moisés en el servicio a Dios. No le fue bien. Tenemos también a Pablo. ¿Cómo le fue a Pablo siendo cristiano? A Pablo le llovió, y le llovió en serio, ¿verdad? Le llovió también a Juan el Bautista de tal manera que hasta le cortan la cabeza. Y ahora, si pudiéramos enumerar a cuántos de los cristianos le ha ido mal, cuántos mártires han pasado por momentos difíciles, pues hay muchos. Hay muchos. Ahora, la vida en esta tierra siempre va a ser dolorosa. Y como decíamos hace rato, yo creo que Dios es sabio. Lo hizo así para que el hombre no se acomodara. Prácticamente yo lo ilustro como que nos puso espinas por acá y por atrás y donde quiera, para no recostarnos y acomodarnos completamente, para que sintamos tantito un piquetito por acá o por acá, de tal manera que fijemos bien hacia dónde vamos. Los grandes héroes de la fe no tuvieron una vida próspera en la tierra. La mayoría no tuvieron fama, ni reconocimiento entre las gentes, ni riqueza, ni poder. Ellos entendieron que la vida era una prueba aquí en esta tierra, un fideicomiso y una asignación temporal. Ahora, ¿están siendo recompensados en la eternidad? La pregunta es, todos estos que sufrieron, como el apóstol Pablo, como Moisés, como los héroes de la fe que tenemos en la Biblia, ¿cómo estarán ahorita? ¿Estarán sufriendo? Yo quiero mencionar algo con respecto a eso, porque cuando pensamos en Moisés, pensamos en los hombres que menciona la galería de la fe del capítulo 11 de Hebreos, lo que sufrieron por el Señor. Hay que tener muy claro cuál fue el móvil, cuál fue la causa que hizo que estos hombres estuvieran dispuestos a sufrir tanto por la causa de Dios. Y es aquí donde se puede cumplir el objetivo de este capítulo, ¿verdad? Que todo ser humano, para empezar, vea que su vida en este mundo es fugaz, ¿verdad? Es muy rápida, pasamos muy rápida, no importa cuántos años vivamos, va a ser muy rápido comparado a la eternidad. Pero valorar lo eterno es muy importante, porque Moisés y los hombres que menciona la Biblia, y también mujeres, eran personas que habían cambiado el valor temporal de las cosas por el valor eterno de una eternidad con Dios. Ellos renunciaron a lo temporal, ellos renunciaron a lo terrenal para abrazar lo eterno, para abrazar aquello que no tiene fin. Y eso fue lo que los capacitó para ser apedreados, para ser aserrados, para morir o estar dispuestos a que fueran aventados a los leones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos estaban sabedores y tenían bien claro que no había nada más importante en esta vida que construir para la eternidad. Ojalá tú que nos estás mirando también lo hagas, construye para la eternidad, porque ahí no hay pierde, es una inversión segura. Así es. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? El saber que tenemos una vida eterna, que hay algo mucho mejor después de todo esto. Ahora, ya para ir finalizando esto, hay algunas preguntas que tenemos aquí. ¿Cómo cambia la vida después de saber que la vida es breve acá? ¿Cómo lo visualizamos ahora? Porque la mayoría decimos, bueno, pues que yo viva 60, 50, pero si nos tocara morir en esta pandemia, que nadie quisiera, y Dios no lo quiera así, ¿verdad? Aunque si Dios lo permite, pues ni modo. No sabemos qué pudiera pasar, pero de algo nos tenemos que morir, Pastor Mario. Voy a volver al punto de lo que decía hace un momento. Yo recuerdo cuando platico con mi esposa, y ella lo ha escuchado cuando se lo he dicho en las congregaciones donde yo he estado,
Y allí en las congregaciones donde estuvimos últimamente, las últimas dos, habían panderistas. Entonces yo le dije a mi esposa, en una ocasión, mira, no llores, ahora sí como dije aquel, no llores por mí, ya no llores, yo ya debía estar bien, voy a estar con el Señor. Y le dije, yo no quiero canciones de más allá del sol y de que se mueran de tristeza, no. Yo quiero, le digo, número uno, me gustaría, no, ahí voy, pastor, me gustaría, le digo, me gustaría que fuera, si es en el templo, está bien, si no en donde sea, en un salón donde esté, le digo, y quiero ahí a las panderistas, y quiero cantos de victoria y danzas de victoria, le digo, porque tal vez ustedes se quedan, pero yo voy de esta vida perecedera, de esta vida corta, de esta asignación temporal, a una asignación de vida eterna que me ofreció Jesús y que Él me dice cuando Él estuvo aquí, dice, voy a preparar morada para ustedes. Y yo digo, y lo dijo para mí también. Y si yo pienso en eso, entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Por favor, no llores, no me llores, ya olvídate, yo me voy con el Señor, voy a estar bien, voy a estar en un mejor lugar, como dice tercer cielo. Así es de que para mí, sí, exactamente. Sabes que yo voy a un lugar a descansar y eso es lo que tenemos, todos los cristianos es lo que tenemos que entender, comprender, asimilar hoy precisamente sobre esta pregunta. Es decir, bueno, ¿cómo cambia mi vida en el momento de que yo sé que mi vida aquí en la tierra es temporal? Es decir, bueno, yo tengo una vida eterna. Así es. Y ahora sí, como ese canto, más allá del sol. Sí, bueno, creo que ya han visto por ahí todos en las redes sociales una manera de enterrar a los muertos y por ahí sale un video de cómo andan bailando, ¿verdad? Algunos ahí alrededor, bueno, cargando el cadáver, el ataúd, ¿verdad? Y ahorita que decía el pastor Mario, me imaginé. Bueno, no importa cómo sea, lo importante es que mueras con Cristo, que seamos o que estemos seguros de que al cerrar nuestros ojos a esta vida temporal, podamos nosotros estar seguros que vamos a disfrutar algo mucho mejor. Ya para, bueno. Y ahí surge una pregunta. Si te mueres, ¿a dónde vas? Yo cuando menos hoy sé a dónde voy. Mi pregunta es, ¿a dónde vas si te mueres? Ok. Bueno, ya estamos terminando ya, no sé si para finalizar quisieran agregar algo, Pastor Juan, Pastor Mario, porque bueno, no es que se nos acabe el tiempo, no tenemos un tiempo, pero el tema pues tenemos que terminarlo. No sé, Pastor Juan, si quisieras agregar algo más acerca de la brevedad de la vida en esta tierra. Sí, mencionar, ¿verdad?, que es imposible construir una casa eterna en este planeta. Vamos de paso, no hay vuelta de hoja, no hay cómo quitarse eso de encima. Por lo tanto, es muy importante que nos preparemos para la eternidad. Y yo quiero mencionarte que la mejor forma de prepararnos para la eternidad, la única forma que existe, es abriendo tu corazón a Jesucristo, aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Es mi deseo que lo hagas, y no por lo que está sucediendo, ¿verdad?, sino que conviene que lo hagas porque va a armonizar tu vida, tu familia, tu destino en esta tierra y también, ¿verdad?, te va a preparar para la eternidad. Que el Señor te bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes en esta hora. Si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, no solamente aceptas la salvación, sino aceptas la vida eterna, y eso es bien importante. Bueno, pues muchas gracias, amados hermanos, por su paciencia. Gracias a los pastores que el día de hoy, bueno, tuvieron la oportunidad y muy amablemente nos acompañaron. Ojalá y pudieran ellos seguir estando, vamos a estar muchos días más, son 40 días que tenemos ahorita, aprovechando que estamos en crisis, aparentemente crisis, pero que es una buena oportunidad. Creo que es el tiempo donde la iglesia ha despertado en realidad, ¿verdad? Porque cada familia se ha convertido ahora sí en una iglesia, en un templo, prácticamente cada hogar. Y bueno, gracias a usted por vernos. Tenemos muchos hermanos aquí conectados, pastores del territorio, de fuera del territorio, que bueno, si me pusiera yo a darle lectura a todos los mensajes, no terminaríamos en una hora. Gracias, pastores, les agradecemos mucho su amable compañía allí donde usted está, en su aparato móvil o desde donde usted
nos haya visto. Bueno, queremos decirle que seguimos el día de mañana. Tenemos nuestro programa a las 11:30 de la mañana. Mañana estaremos predicando nuevamente el tema número 6 de una vida con propósito. El 7, perdón, sí, hoy fue el 6. Es el 7, estaremos mañana compartiendo con ustedes y ojalá pueda también conectarse a las 11:30 para poder escucharnos y vernos en un tema más. Así es que gracias, yo quisiera orar antes de despedirnos. Vamos a hacer una oración por cada familia, iglesia, sigamos adelante, no se les olvide que nuestra redención se acerca. Cristo nos ama a todos y está a punto de regresar por su iglesia y tenemos nosotros que esperarle como si fuera el día de hoy o el día de mañana. Así es que no olvidemos que esto está por acontecer y nosotros tenemos que seguir conectados a su presencia. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está ya desesperado porque estar encerrado, bueno, yo quiero pedirle al Señor que traiga paz a su corazón. Vamos a tener un momento de oración. Muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de poder transmitir, Señor, una vez más el consejo, Señor, de la palabra de Dios, el consejo de tu palabra. Gracias por la vida de cada hermano, de cada familia, de cada hogar, Señor, que en esta tarde ha abierto sus puertas para dejarnos llegar allí, Señor, y transmitirle el consejo de la palabra. Yo bendigo a cada familia, bendigo cada hogar. Señor, si alguien está enfermo en este momento, sánale, Señor. Declaro, mi Dios, una palabra de sanidad. Envío, Señor, tu bendición a cada hogar, a cada familia. Señor, que tu ángel acampe alrededor de cada hogar. Líbranos de todo contagio, de toda obra del enemigo. Líbranos de toda enfermedad, Señor. No solamente del COVID-19, sino de toda enfermedad, Señor. Hoy declaro tu bendición, Dios mío, en cada familia. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Mario, de mi hermano Juan Iber, Señor. Gracias, Señor, por que nos diste esta oportunidad, Padre, de transmitir lo que, Señor, hemos aprendido de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.